Buenas, soy Miguel Ángel Sosa, parte del grupo 9. Les estaré hablando sobre algunas características del hipertexto. Dentro de ellos tenemos accesibilidad. El término accesibilidad también se torna problemático, ya que podemos entender que tiene que ver con la inmediatez del acceso al documento hipertextual. Un documento impreso en soporte, papel, solo es accesible por unos pocos y en un momento dado, mientras que un documento digital o hipertextual, si está en la web, será siempre accesible en cualquier momento y por diferentes personas. Es decir, el uso por un usuario no impide que sea usado por otros. También con la voz accesibilidad podemos referirnos a la mayor o menor accesibilidad del soporte, dependiendo de si está o no mediada por aparatos electrónicos o informáticos. En este caso, el documento digital presentaría un menor grado de accesibilidad que un documento analógico en soporte papel. Resuabilidad. Gracias a las redes, intranets e internet, actualmente no se trata de producir documentos y reproducirlos para copias. Lo que importa es el acceso y recuperación de los mismos. En la distribución de documentos hemos desterrado la palabra copia, ya que un único original accesible puede ser usado por diferentes y múltiples usuarios de forma instantánea. Además, el usuario puede trasladar el documento a un soporte propio para hacer una réplica, transformarlo y manipularlo. Dinamismo. La introducción del hipertexto en Internet a través de la web ha generado un desarrollo casi infinito de la trama informática y documental por la que nos podemos mover. La combinación de una red hipertextual de tamaño mundial, también que la web sea metáfora perfecta del documento total, un hiperdocumento que se comporta como un ente vivo, estando sujeto a dinámicas de crecimiento y transformación rapidísimas. Hasta aquí mi exposición, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Marianita Isainville. Les estaré hablando de algunas características del hipertexto, como el transitoriedad. Transitoriedad, esa característica se puede definir como coaridad transitorio, dado que los hipertextos son básicamente enlaces. Su vigencia depende de que el destino que conduzca esté disponible. A los hipertextos cuyo destino no está disponible se les conocen como caídos o rotos. Otra característica del hipertexto es la apertura. La apertura, se puede decir, es como una acción de hacer algo. Los hipertextos sirven para brindar material de referencia a los lectores, como documentos secundarios, información añadida. Esta información puede ser tanto general como específico. También los hipertextos sirven para fragmentar el material de lectura, permitiendo ir al grano de la información solicitada por el usuario, pero dejándole abierta la puerta por si quiere, puede tener más acceso a informaciones relevantes. Muchas gracias, hasta aquí mi parte. Johanny le voy a indicar un breve resumen acerca del hipertexto y sus características. El hipertexto es una herramienta de creación de enlaces y distribución de información en diversas fuentes que operan en base a una estructura no secuencial, sino asociativa. Entre sus características tenemos lo que es la accesibilidad, que se refiere a que el diseño del hipertexto debe ser universalmente usable por todos. Reusabilidad en la web. Los documentos están disponibles en cualquier tiempo y lugar. No hace falta una conexión sincrónica entre el autor y el lector, sino que la web es una biblioteca. Dinamismo, que son los componentes que generan otras aplicaciones en efectos especiales y servicios de todo tipo de formulaciones en línea, animaciones y visualización de video. Transitoriedad. Los documentos digitales en general presentan un mayor grado de estabilidad y menor fijeza que los documentos analógicos, ya que pueden ser alterados y modificados con mayor facilidad. Apertura, acceso no lineal, lo cual implica la inexistencia de un único hilo discursivo. Gracias.